A ver, pero ese es quien lo hace, por favor. Y ahora, quien lo entregue o quien haga toda la recopilación de firmas, etcétera, pues tiene que correspondería al jurídico, ¿no? A ver, compañeros, entiéndase. Originalmente la mesa está haciendo las iniciales gestiones para que se abran estas cuestiones, con acompañamiento de la coordinación, de la subcomisión que acabamos de formar. Pero requerimos llevar un documento, y ese fue el que planteó el compañero y planteó las características de ese documento. Yo no le veo problema, pero sí es conveniente que quede claro y explícito los términos de ese documento. Sí, porque debe llevar sustento, ¿eh? A ver, no nos hagamos bola. Se haga el documento, a mí, sinceramente, me da igual quién haga el documento, siempre y cuando acordemos el contenido aquí, compañero de menos, que se firme en nombre de la COSLP y que tanto la mesa y esta comisión hagan las gestiones necesarias. O sea, ese fue el acuerdo que quedamos, tanto la mesa como esta comisión, y vamos a ver lo de la gestión. O sea, no nos trabemos en cosas, compañeros. No nos estamos trabando, ¿me permite? No nos estamos trabando. Estamos en el punto de que se elabore ese documento en los términos en que fue planteado. Evidentemente que la comisión puede enriquecerlo, etcétera, etcétera, pero requerimos ese documento. Entonces procedemos a la votación. Los que estén de acuerdo en que para hacer estos términos se requiere un documento que incluya cronología, las respuestas que se nos han dado, la petición de esa mesa de diálogo allá arriba, e inclusive que insista en la revisión. Son 4 elementos que se señalaron. Los que estén de acuerdo en que este documento, necesario en el proceso, se elabore en estos términos. Los que estén de acuerdo, levanten la mano, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 33 a favor. Los que estén en contra. 0 en contra. Abstenciones. 0 abstenciones. ¿Queda claro? Siguiente punto. Yo creo que ya no lo... El siguiente punto está así en estos términos. Ampliar la difusión por otros medios. ¿Están de acuerdo? Vamos, esa ya quedó considerada en el punto anterior. 12. Perdón. ¿Ya? Ya está considerado en la... Ya estaba considerada la otra, pero apareció como una propuesta, digamos, un poco distinta. El número 12 dice, convocar a una movilización a la Secretaría de Gobernación, pero dice aquí, tal cual, así fue, para echar abajo los acuerdos del AGP, pero así lo plantean, ¿verdad? Sigue leyéndola. Así está. Entonces, es convocar una movilización a la Secretaría de Gobernación para echar abajo los acuerdos, esos acuerdos famosos, y al AGP. Así está planteado. Así se dijo. A ver, aclaración. A ver, el compañero que hizo la propuesta. Yo hice la propuesta, entonces, bueno, o sea, yo lo que quería decir, o sea, lo que es la gente, pero en este punto de esta propuesta llaman la movilización de gobernación. Eso es, vale. Eso es, ya. A ver, pero entonces la vamos a juntar con la que está más adelante, si les parece, porque ya hay otra movilización ahí. Bueno, entonces esa la vamos a pasar. Que es la 12, la vamos a pasar adelante. Número 13. Sí, estimado. En el punto, en la subcomisión que vamos a tratar en tercer lugar, que es la de organización y calendarización, hay algunas propuestas en este sentido. Sí. No se contrapone, sino simplemente cita. Qué bueno, qué La bueno. prueba se mete ahí ya. Sí, nada más que pues, la toman y ya está ahí. Número 13. Ya vamos a terminar. Dice,
Eso es. A ver, esta es la número 13, que la COSNP haga un pronunciamiento para la destitución del director general, ¿verdad? Con base en que en el acuerdo de diciembre de 2015 dice que si él no, al próximo le dejará. Así está la propuesta. El director general lo está buscando. Todas estas son provocaciones que quieren que hagamos exactamente. Bueno, entonces, ¿queda clara la propuesta? A ver, los que estén de acuerdo con la propuesta que se haga un pronunciamiento para la destitución del director general, por favor, levanten su mano. 1, 2. Los que estén en contra, levanten su mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. ¿Perdón? Después la levantaste. 13. 13 que están en contra. 1 a favor, 13 en contra. Abstenciones, por favor. 1, 2, 3. ¿Están levantando la mano, no? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, por aquí, ¿no? Y 17. 17 abstenciones. Ya nada más, pues, ¿quedó claro? Entonces, por el momento no se hace una destitución. Número 14. No, es que no sea una destitución. Pronunciamiento. A ver, en este momento quedó. ¿No desvirtuó los trabajos? Sí, que no se. Es conveniente. Vamos a ver. Es que se está grabando con este micrófono. Si alguien quiere ser mejor escuchado, pues se acerca aquí y le habla aquí al micrófono. 13. A ver, ya se acordó. A ver, que por el momento no se hace una pronunciación para la destitución del director. Así pues, ya. La siguiente tiene que ver con el listado este que nos acaban de entregar. Ese listado. Que se aproveche, es una propuesta que hizo nuestro compañero de medicina. Que se aproveche ese listado para buscar a todos los compañeros posibles. Y sobre todo aquellos que siguen siendo alumnos. A ver, compañeros, se hizo esta propuesta, pero esta es una función de la Comisión de Organización. Ya la habían venido haciendo. Y se ha venido haciendo. Pero nada más para que esa comisión ratifique que es importantísimo. ¿De acuerdo? Lo votamos en ese sentido. Los que estén de acuerdo en que la Comisión de Organización y Planeación de la COSNP se dedique inmediatamente a aprovechar esa lista de 221, buscar a los compañeros, sobre todo aquellos alumnos que siguen siendo, aquellos alumnos que siguen siendo. Los que estén de acuerdo con esta propuesta, por favor, manifiéstenlo levantando la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. A favor. Los que estén en contra, abstenciones. ¿Abstenciones una? Dos abstenciones, anotarlas. Número 15. Aquí se planteó una situación relativa a nuestra compañera licenciada Paloma Enlace. Y la propuesta fue así, y si no el que la hizo, por favor, aclárenla. Dice que nuestra Enlace, si no da respuesta, ¿verdad?, entonces queda cuestionada, ¿verdad?, su permanencia aquí. Así fue. ¿Quién la propuso? ¿Tú la propusiste? ¿Así está la propuesta? Sí. No me queda cuestionada.